los 5 pilares de la retención en fitness. Bueno, muchísimas gracias, Emi, Mercado Fitness, por haberme invitado y a todos vosotros que vais a asistir, pues por prestarme este ratito de atención, que espero que os resulte que sea muy productivo. Bueno, vamos a hablar de retención y cabe hacer una aclaración, porque cuando se habla de retención también muchas veces se utiliza el término fidelización y no son exactamente lo mismo, al menos en la concepción que yo tengo de ello, ¿no? Y bueno, y basado también en mucha literatura sobre negocios, ¿no? Cuando hablamos de retención nos referimos a que el cliente se quede, ¿no? En nuestro centro, en nuestra instalación deportiva, por el mecanismo que sea. Y muchas veces ese mecanismo, como vamos a ver también ahora, cuando veamos cuáles son esos pilares de retención, pues tienen un carácter más contractual que de otro tipo, ¿no? Sin embargo, el hecho de que la gente se pueda quedar en tu centro deportivo también se puede deber a que tengan un alto nivel de satisfacción, ¿no? Entonces es cuando hablamos de fidelización, o sea, fidelización es que se queden, porque realmente hay una alta satisfacción con el servicio y eso puede generar incluso un apostolado, ¿no? Unas recomendaciones, el que nos recomienden los clientes o puede ser que se queden por otro tipo de motivaciones, como por ejemplo que estén, digamos, cautivos, ¿no? Porque el tipo de contrato que tengan, pues así lo propicie, ¿no? Y bueno, todas son opciones legítimas, son válidas, son legales y las empresas pues tienen que administrarla con la mayor sabiduría posible. Entonces, vamos a ver cuáles son de entre todas las cuestiones que tienen peso en la retención y en la fidelización, las que yo considero las más importantes, las más potentes. Hay más, hay bastantes más que estas que vamos a ver, pero bueno, para mí estas 5 son las que tienen un mayor peso, ¿no? Entonces, lo primero que es importantísimo, el primer pilar, es medir. ¿Por qué? Pues porque como ya dijo William Kelvin, Lord Kelvin, lo que no se mide no se va a poder mejorar. Entonces, voy a mover aquí mi pantalla. Es fundamental que si queréis mejorar una variable, como es en este caso la de la retención, pues que la midamos y que la midamos correctamente. En ese sentido, os voy a explicar cómo recomiendo yo que se haga esta medida. Y lo voy a hacer con un ejemplo. Imaginaos que ahora cuando termine el mes de marzo, obtenéis los números de vuestro negocio y termináis el mes de marzo con 1.000 clientes activos, 1.000 clientes que están al corriente en pagos, que van a poder disfrutar del servicio a partir del 1 de abril, ¿vale? Son 1.000 clientes activos. Durante el mes de abril se van a producir bajas de clientes. Algunas serán bajas solicitadas por los clientes, otras serán bajas automáticas que nos da el sistema por impago. Bueno, por los motivos que sea, durante el mes de abril se van a dar bajas, ¿vale? De tal forma que cuando termine el último día del mes de abril, se habrán dado de baja X personas. Imaginaos que se han dado de baja 100 personas, ¿no? Entonces, si en el mes de abril se dieron de baja 100 personas y nosotros comenzamos el mes de abril o terminamos el mes de marzo, que es lo mismo, con 1.000, quiere decir que 100 personas son el 10%, ¿no? De mi clientela. Por lo tanto, si hay un 10% de baja, mi retención ha sido del 90%. ¿Ok? Eso tendríamos que medirlo mes tras mes, tras mes, tras mes, y luego calcular el promedio de todos los meses. ¿Por qué tenemos que medirlo mes tras mes tras mes y luego calcular los promedios de los últimos 12 meses? Porque sabemos que en el sector del fitness existe una estacionalidad, unos picos y unos valles. Entonces, para que la medida sea objetiva, tenemos que calcular el promedio de todo el año. Vamos midiendo la retención mes a mes, pero luego sí la valoramos en el cómputo de 12 meses, de los 12 meses anteriores. Hay que tener en cuenta, para medir correctamente, que tenéis que mantener siempre un criterio homogéneo para dar la baja. Porque hay gimnasios que a lo mejor dicen, bueno, este mes voy a revisar todos los que están impagados y les voy a dar a todos de baja. Y luego a lo mejor se pega 2 meses que no le da de baja a nadie. Claro, eso te desarma por completo esta estadística, ¿no? Impediría que la medida fuese correcta. Entonces es muy importante mantener un criterio de baja homogéneo. Por ejemplo, decir, bueno, siempre el último día del mes, todo el cliente que no esté al corriente en pago se le da de baja en esa fecha para que los números siempre coincidan y siempre se mida de la misma manera, de forma objetiva, ¿vale? ¿Cuál debería ser el objetivo que deberíamos conseguir en cuanto a retención en nuestro centro deportivo? Bueno, os voy a dar algunos tips que os ayuden a plantear vuestro propio objetivo porque no puede ser exactamente el mismo, dado que cada modelo de negocio pues, tiene algunas particularidades. En general, cuanto más barato es el precio, cuanto más económico es el precio y cuanto menos atención personalizada hay, más bajo es el porcentaje de retención. Esto suele ocurrir, por ejemplo, con los gimnasios low cost, los gimnasios que tienen precios muy bajos
y que normalmente pues no ofrecen mucha atención al cliente o mucho asesoramiento, pues tienen una rotación más elevada. Entonces ahí la retención mensual de estos centros suele estar por debajo del 90%. Cuando tienen una retención por encima del 90 suele ser más debida precisamente a las condiciones de pago, a las condiciones contractuales, sobre las que ahora hablaremos, que a la satisfacción del cliente, porque hay muchos clientes que al no tener una atención personalizada, pues no se sienten bien atendidos, ¿no? Entonces, normalmente, pues la rotación es más elevada. Cuando los centros son más pequeñitos, por ejemplo, los estudios de entrenamiento personal o los gym boutiques, etcétera, que hay mayor conexión con el cliente, que hay más socialización, etcétera, etcétera, los ratios de retención son más elevados. También en muchos gimnasios premium, las ratios de retención suelen ser más elevadas, deberían ser más elevadas, porque el cliente que paga un mayor precio, pues también tiene, digamos, el derecho, o debería tenerlo, ¿no? A una mayor atención y una mayor satisfacción. Entonces, un objetivo, un buen objetivo para gimnasios premium o para gym boutiques o para estudio de entrenamiento personal sería una retención del 95%. Es ambiciosa, pero es factible, se puede conseguir. Yo, por ejemplo, tengo muchos clientes míos que logran esa retención del 95% de un mes tras otro. Hablo de clientes a los que yo les presto consultoría. Y luego, bueno, entre el 90 y el 95, pues ahí estamos un poco en muchos modelos de negocio que son más de tamaño medio o que no están tan diferenciados, etcétera. Por debajo del 90 son cifras malas. ¿Por qué? Porque cuando tienes menos de un 90%, o sea, quiere decir que tienes más de un 10% de necesidades altas cada mes. Entonces, eso provoca un estrés de captación bastante elevado, ¿no? Tienes una rotación alta y todos los meses te ves obligado a cubrir esas bajas con nuevas altas, nuevas altas, nuevas altas. Entonces, yo siempre digo, la retención es la base del negocio. Si tienes una retención alta, pues ya no tienes que hacer tanto esfuerzo, no tienes que dedicar tantos recursos a la captación, tu negocio es más sano, más saludable, ¿no? No tienes tanta dependencia de ir quemando mercado para poder renovar, ¿vale? Entonces, esta es una primera cuestión que yo os recomiendo, que es muy importante. Sería muy interesante que tengáis un buen software o un buen registro, un buen control, ¿no? Administrativo de vuestros clientes, por lo que os decía antes, para que efectivamente podáis medir correctamente. El segundo pilar, el segundo elemento, el segundo cimiento, ¿no? De lo que sería una buena retención es cómo configuramos las membresías, cómo configuramos nuestras opciones para nuestros clientes. Esto tiene un peso enorme, más de retención que de fidelización, pero tiene un peso enorme. Vamos a ver algunos conceptos al respecto. Algo que tenéis que tener claro es que en el sector del fitness en general y prácticamente en todo el mundo, el mayor problema que hay para que los negocios sean rentables son esos picos y valles, ¿no? Esa discontinuidad que se produce de los clientes. Hay muchos clientes que se apuntan en enero, por ejemplo, después de las fiestas, con la intención de recuperar su peso, ¿no? Porque han cogido sobrepeso y aguantan una serie de meses y luego cuando se acercan los periodos vacacionales, pues vuelven otra vez a darse de baja, interrumpen y así están yendo, viniendo, etcétera. Otros se inscriben y a los pocos meses abandonan porque no adquieren el hábito, etcétera, etcétera. Bueno, lo que tenemos que entender es que la variable que más influye en la rentabilidad, ¿no? De los negocios fitness es lo que llamamos el lifetime value. ¿Qué es el lifetime value? El tiempo que permanece el cliente activo pagando dentro del centro, pagando o con la cuota pagada, porque puede ser que haga un prepago, ¿no? Pero digamos que permanece activo, que no es una persona que está de baja, que es un pasivo. Entonces, ese lifetime value multiplicado por el ticket medio, que es la otra variable clave aquí, es lo que nos da la alta rentabilidad a la mayoría de negocios, al menos en los negocios que buscan competir con una estrategia de diferenciación, que no compiten en precios, sino que compiten en valor añadido. Entonces, tenéis que configurar vuestros servicios, vuestras membresías, para intentar que ese lifetime value sea lo más elevado posible y con el ticket más alto posible. Obviamente, todo esto siempre dentro de las limitaciones que vuestro mercado local nos imponga, porque evidentemente lo que la gente no puede pagar no lo va a pagar. Entonces tenemos que tener claro, digamos, el marco de capacidades económicas de nuestra clientela, pero si dentro de ese marco de posibilidades damos respuesta al reto que supone no el que puedan pagar, que ya sabemos que van a poder, sino el reto de que quieran pagarlo, bueno, pues entonces conseguiremos eso, ¿no? Poder ingresar más por cliente a lo largo del año. Bueno, pues si sabemos que eso es así, y también sabemos, porque los que entienden de entrenamiento, los que entienden de puesta en forma y del fitness, saben perfectamente que las personas necesitan un tiempo para conseguir objetivos, pero todavía además necesitan bastante más tiempo
para consolidar esos objetivos, para que realmente se afiancen, ¿no? A nivel metabólico, a nivel orgánico, a nivel epigenético, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con que hay una doble realidad, ¿no? Para el operador, para el gimnasio, la opción más rentable es vender planes de larga duración porque le evita el problema de la estacionalidad y de esos picos y valles. Y para el cliente, para el usuario, también la mejor opción son los planes de larga duración, los macrociclos, porque son lo que necesita para conseguir su objetivo y consolidar su objetivo. Por lo tanto, la conclusión, como indico en esta diapositiva, es que lo que tenemos que intentar vender siempre son planes de larga duración, macrociclos, ¿no? Vamos a ver esto un poco más en detalle. Una de las opciones o una de las claves de poder vender estos macrociclos, ¿no? Estos planes de larga duración, es hacer entender al cliente en el momento de la venta, ya en nuestro marketing, nuestra publicidad y sobre todo en el momento de la venta, cuál es la evolución que le espera al cliente. Entonces, en nuestras presentaciones de venta, siempre deberíamos incluir un timeline, un cronograma de lo que va a ser la evolución que la persona puede esperar a partir de que se inicie en un programa de fitness. Esto es de gran utilidad, sobre todo con clientes que son, digamos, neófitos, con personas que no son expertos, que suelen ser una gran mayoría de los clientes de los gimnasios, de los centros deportivos. Son personas que hasta la fecha a lo mejor estaban pasivos, inactivos, sedentarios y que ahora, pues, oye, quieren por fin, ¿no? Adoptar un estilo de vida fitness, un estilo de vida más saludable y de las innumerables ventajas que el fitness nos ofrece. Entonces, esas personas vienen con expectativas a veces erróneas, equivocadas, piensan que esto es una cuestión de apuntarse un par de meses para ponerse súper en forma de cara a las vacaciones, al verano, en fin, muchas veces tópicos y cosas que son absurdas. Entonces, es muy importante que configuremos nuestros programas y nuestros planes y que los vendamos y los expliquemos, ¿no? En esa clave que digo, de que el cliente sea capaz de entender perfectamente qué evolución es la que le espera, sobre todo si está sujeto a un plan bien diseñado, ¿no? Y está bien asesorado por buenos entrenadores. Entonces, siempre hay que explicar a las personas que el primer mes es un mes para adquirir el hábito del entrenamiento. O sea, eso de ponerte el primer mes reto ya de levantar más peso o de bajar más kilos, etcétera, es un poco absurdo, ¿no? Para una persona que no es un experto en entrenamiento, que no es un adepto al entrenamiento, el objetivo del primer mes tiene que ser que aprenda a disfrutar del ejercicio físico. Si tú empiezas a disfrutar del ejercicio físico, será fácil adquirir el hábito. Entonces, el primer mes es para que acumules sesiones de entrenamiento, para que disfrutes del entrenamiento, para que experimentes con distintas actividades, servicios, para que realmente te vayas enganchando e incorpores esto en tu agenda. El segundo mes es cuando ya sí tú empezarás a notar que te sientes mejor a nivel fisiológico, a nivel funcional, mejor sueño, más energía, más fuerza, más rendimiento en general. Eso se nota a partir del segundo mes. Es a partir del tercer mes cuando las mejoras se plasman a nivel estético, a nivel externo. Y entonces es cuando la persona dice, oye, pues me estoy viendo que he bajado 2 tallas de pantalón, las personas de mi entorno me reconocen que estoy más en forma, me preguntan qué estoy haciendo, etcétera, etcétera. O sea, a partir del tercer mes se plasma estéticamente en el exterior toda esa mejoría. Y luego hay un periodo de mejora continua a partir de ese tercer mes, pues normalmente como hasta el sexto mes, que las personas que salvo que adopten estilos de entrenamiento muy sofisticados, pues ya normalmente hacia el sexto mes habrán conseguido sus objetivos iniciales y empiezan a entrar en lo que se llama la meseta. Pero cuando llegas al sexto mes, lo que no puedes hacer, que es un error gravísimo, que cometen muchísimas personas, es hacer un corte, una interrupción, irte un mes o 2 meses de vacaciones, parar tu programa de entrenamiento, romper tu nutrición correcta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque rompes el proceso de consolidación. O sea, el cuerpo necesita experimentar una serie de cambios a nivel celular, a nivel de receptores celulares, a nivel de reloj circadiano, a nivel de secreciones hormonales, a nivel de apetito, de hábitos, de conducta, de control de la mente, de la ansiedad. Hay una serie de factores que no se resuelven cuando tú has conseguido tu objetivo a los 6 meses. Se resuelven si tú mantienes esa pauta un periodo más largo de 4 estaciones del año, porque en las 4 estaciones del año también el cuerpo tiene sus ajustes. Por eso necesitas completar un macrociclo completo, un periodo completo de un año. Es importante que ante la objeción que muchos clientes presentan, ¿no? De que, bueno, es que hay un mes o dos que yo me voy a otra localidad porque me voy de vacaciones, me voy de fiesta o lo que sea. Claro, yo no te voy a pagar si no vengo, yo tengo que interrumpir. No, pues lo que hay que hacer es explicarles que si vas a estar en otra localidad, tienes que llevar un plan de mantenimiento, un plan vacacional y forma también de vender el año, ¿no? Ofrecerle al cliente ese plan vacacional. Es decir, oye, donde quiera que vayas, tú puedes seguir haciendo ejercicio físico
A lo mejor de una manera diferente, más flexible, más adaptada, más discontinua, pero tienes que seguir haciendo un mantenimiento de tu entrenamiento y un cierto cuidado de tu nutrición, porque aunque puedas disfrutar de tus vacaciones, lo que no puedes es tirar por la borda todo el resultado del trabajo que has venido haciendo. Entonces, esto nos ayudará enormemente a poder vender estos macrociclos, estos periodos de larga duración. Hay que educar al cliente, hay que educarlo, pero desde el momento de la venta. En consonancia con esta recomendación que os estoy haciendo, ¿no? De trabajar bien lo que son las membresías, ¿no? La configuración de los programas que vais a vender, de los planes, hay una serie de condiciones contractuales que se han mostrado que tienen una gran eficacia, que tienen una gran importancia para la retención. En primer lugar, las barreras de entrada y salida. Lo que en muchos sitios se llama matrícula, ¿no? Que es el pago inicial adicional a la cuota mensual que se expide o que se solicita en muchos gimnasios y que yo normalmente recomiendo que en vez de llamarle matrícula se le llame pack de bienvenida, welcome pack, starter pack, y que sean un conjunto de servicios que tengan valor en sí mismos, ¿no? O sea, que cuando la persona se vaya a incorporar a un centro deportivo, se le haga un test de salud, un PARQ, se le haga una anamnesis, una entrevista para conocer sus características, su historial, sus objetivos, se le puedan hacer algunos test para ver su nivel a nivel de fuerza, resistencia, flexibilidad, las distintas cualidades motrices, que se le pueda también hacer una medida de su composición corporal, una bioimpedancia, en fin, hay múltiples servicios que deberían o que podrían incorporarse, ¿no? En este Welcome Pack para que esto tenga valor y también tenga un precio. ¿Por qué? Porque está demostrado que cuanto mayor sea el compromiso de pago en esa primera cuota, en ese Starter Pack o Welcome Pack, mayor es también la barrera de salida porque a la gente le costará más abandonar el centro si ha hecho un esfuerzo mayor para poder entrar en él. Entonces, es verdad que un Welcome Pack puede ser un cierto freno para la captación, pero funciona como un gran retenedor, ¿no? Como una fuente de que la gente se piense y valore mucho más el haber formado parte o el formar parte de la instalación. La barrera de entrada, en parte, se puede solventar si sobre el precio de ese Welcome Pack nosotros aplicamos descuentos a modo de acelerador para cerrar la venta, ¿sabes? Un truco, digámoslo así, que hace que lo que parece una barrera inicial insalvable o más elevada, luego se pueda rebajar, ¿no? Pero queda en la mente de la persona que eso ha tenido, ¿no? O tiene un valor elevado y que en caso de que se vaya lo pierde. Y que en caso de que se vaya, no solo lo pierde, sino que si quiere volver tendría que volver a pagarlo. Entonces, eso está demostrado que funciona. Siempre, insisto, dentro de las características de la acotación de capacidad económica que pueda tener nuestro mercado, ¿vale? Luego, otro de los aspectos contractuales que os va a ayudar enormemente, el prepago de periodos. Una de las estrategias que se utilizan mucho y sobre todo por parte de los gimnasios low cost, aquí por ejemplo en Europa, lo están haciendo muchas cadenas, es que tengas una ventaja económica si haces un prepago, ¿no? Si tú, por ejemplo, pagas un periodo anual, pues tienes un descuento equivalente a 3 meses. Entonces, claro, habrá quien diga, ostras, es un descuento muy fuerte, ¿no? Le estoy quitando mucho dinero. Claro, pero si tú midieses la moda de duración de tus clientes y comprobases que la inmensa mayoría duran menos de 6 meses, cobrarles 9 ya es ganar más que cobrar 6, ¿no? Si les cobraras mes a mes. Entonces, se pueden hacer descuentos agresivos, descuentos potentes, si eso te va a suponer un mayor ingreso al final del año, que es lo importante. Tú lo que tienes que medir es el ingreso al cabo del año de un cliente determinado, lo que hablábamos antes del lifetime value. Entonces, prepago de periodos largos, muy interesante. Luego tenemos las cuotas de compromiso, que sería la alternativa cuando la persona a lo mejor no quiere o no puede hacer el desembolso del importe total de ese periodo largo. Entonces se le puede dar la facilidad de decir, bueno, vas a pagar un periodo anual, pero lo vas a hacer con 12 cuotas. Entonces tú te comprometes a pagar durante todo el año, mes a mes, no haces un esfuerzo tan grande, pero sí tienes un compromiso de cumplir con las 12 cuotas. Esto habría que implementarlo con un sistema de cobro recurrente, de un cobro sistematizado con cargo a la tarjeta, ¿no? El débito directo creo que lo contempla en muchos países de Sudamérica, de Latinoamérica. En España se utiliza mucho el Stripe, el Molly, el Universal Pay, que son plataformas pues tipo Netflix, o sea, es un cobro tipo suscripción. Tú te has comprometido a pagar durante un año 12 cuotas y como si tuvieses una financiación, o sea, se te van a ir cargando las cuotas sucesivamente mes a mes. Y eso es muy interesante porque le da facilidad de pago al cliente y a nosotros nos da garantía de cobro. Esas serían las cuotas de compromiso. También es interesante tener una alternativa de cuota de mantenimiento para que aquellas personas que no optan ni por el prepago ni por la cuota de compromiso, sino que quieren pagar una cuota mensual sin ningún tipo de ligazón, sino que van pagando mensualmente mientras quieran, pues darles la opción de que si quieren cesar, quieren causar baja, en vez de que sea
una baja definitiva que sea una baja temporal mediante una cuota de mantenimiento, un pago inferior, un cargo que sea a lo mejor de un 20% de lo que sería el precio de una cuota. O sea, si tu cuota son pues cien dólares, pues le haces un pago de simplemente $20 que te da el derecho a reservar tu plaza y a mantener todas tus condiciones de socio intactas, excepto, claro, el acceso a la instalación, hasta o por el periodo de tiempo pactado, de un mes o de 2 meses, que suele ser el periodo vacacional. De tal forma que cuando te reincorporas, ya no tienes que pagar de nuevo el Welcome Pack ni el Starter Pack, o en fin, la figura que sea. Y el club tiene la certeza, ¿no? La tranquilidad de que a día uno ya puedes girarle el precio de la cuota de nuevo. Entonces, el tener esa tranquilidad es impagable. Siempre es infinitamente mejor tener una cuota de mantenimiento y una seguridad de cobro en una fecha cierta que una baja definitiva. Una baja definitiva es terrorífica porque por más que el cliente tenga intención de volver después de las vacaciones, a veces eso se alarga muchísimo tiempo o puede significar incluso que cambie de gimnasio o lo que sea. O sea, cuota de mantenimiento es muy interesante. También tenemos otro aspecto, ¿no?, de las condiciones contractuales que vale la pena cuidar, que es la gestión antibajas. Quiere decir que deberíamos tener una normativa para que el cliente que quiere cesar de venir, para que ese cliente que está pagando cuotas mensuales sin compromiso de ningún tipo, en el momento que quiera causar baja, tenga que solicitarlo. Entonces, si tenemos esa comunicación y tenemos tiempo suficiente, porque la norma, por ejemplo, es que lo comunique pues, antes del día 20 de cada mes, tenemos tiempo para intentar recuperar ese cliente y que la baja no sea definitiva, ofreciéndole alternativas. Alternativas que pueden ser esa cuota de mantenimiento o alguna otra cuota, por ejemplo, de menos asistencia. En fin, una vez que sepamos la razón, el motivo real, ¿no?, de la baja, podemos intentar tener ya en la recámara una serie de soluciones alternativas que no impliquen la baja definitiva. Esto, si se hace bien, si se trabaja bien, pues puede salvar muchas de las bajas que normalmente se darían. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar del tercer pilar. El tercer pilar es quizás el más complejo, pero también el que nos puede brindar mayores beneficios, que es lograr el hábito del entrenamiento con toda esa masa de clientes que desisten porque simplemente no consiguen convertirse en personas con un estilo de vida fitness. Para los que ya lo tienen, pues puede parecer muy fácil porque tienen motivación intrínseca, pero hay gente que esto no le resulta tan sencillo, ¿no? El ejercicio les resulta muy fatigoso, muy aburrido, lo que sea, les cuesta engancharse, ¿no? Por eso la discontinuidad tan enorme que tenemos en los gimnasios. Entonces, trabajar para lograr que los clientes adquieran el hábito, cuando se consigue, es muy fructífero, ¿no? Una persona que cambia su mentalidad y que cambia su estilo de vida puede ser un cliente para toda la vida. Entonces, vale la pena desarrollar algunos procesos dentro del centro que ayuden a que el cliente adquiera ese hábito. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente, o como aspectos así de mayor peso, para lograr el hábito del fitness, del entrenamiento de nuestros clientes? Pues lo primero, que para poder conseguir un hábito, los buenos hábitos deben ser fáciles de llevar a cabo. O sea, la gente puede sufrir un tiempo, pero no puede sufrir indefinidamente. Y nosotros lo que buscamos es un cambio en su estilo de vida. Entonces, para cambiar el estilo de vida hay que buscar opciones que sean, digamos, llevaderas, viables, que se puedan consolidar. Entonces, no puedes ponerle un ritmo de entrenamiento brutal. Tiene que ser súper progresivo al principio, muy fácil. Tienen que disfrutar, tienen que pasárselo bien. Aquí lo pongo en el segundo punto. Hay que disfrutar con el hábito. Si tú empiezas a disfrutar con el entrenamiento, te será muy fácil adquirir el hábito. Y algo que se ha mostrado muy interesante es llevar un registro. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, igual que en las empresas hay que medir, las personas cuando quieren conseguir algo también tienen que medirlo. Entonces, que tú lleves un registro, un control de tus entrenamientos y de las veces que faltas o que fallas, te ayuda a estar más enchufado, más conectado, más comprometido con el logro de tu objetivo de adquirir el hábito y de también lograr resultados, ¿cómo no? Hay un libro fantástico que os recomiendo a todos para todo este trabajo de hábitos que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear, un libro de lo mejorcito que yo he leído sobre el tema de hábitos. Me gusta estudiar mucho sobre hábitos, forma parte de mi trabajo, ¿no? El estar al día en toda esta parte, ¿no?, de psicología, sociología, etc. En este libro, en el capítulo 5 concretamente, hay un estudio súper interesante que consistió en que con una muestra muy amplia de personas que eran sedentarias y que querían cambiar su estilo de vida para aficionarse al ejercicio físico, se dividieron en tres grupos. A un grupo se le daba acceso ilimitado a recursos tangibles, lo que son instalaciones, equipamientos, etcétera, podían ir al gimnasio gratuitamente.
A otro grupo, además de lo primero, además de los recursos ilimitados de gimnasio gratis, se le ponía un entrenador, ya tenían también asesoramiento. Y al tercer grupo, también lo que se le ponía era un control de sus asistencias. O sea, se establecía con el cliente al principio de su programa un compromiso de asistencia, se decían qué días y en qué horarios iba a entrenar la persona y se llevaba un registro de eso. Y cuando la persona fallaba, se le daba un recordatorio, ¿no? Se le decía, oiga, usted se comprometió a venir lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde, este miércoles no ha venido, o ha venido más tarde, o lo que sea, ¿no? Bueno, pues lo que se comprobó con, bueno, casi con asombro, ¿no? Es que ya se esperaba que hubiese una diferencia muy grande de lograr adherencia al ejercicio físico entre el grupo segundo respecto al primero, ¿no? Cuando tienes un entrenador, pues se supone que las probabilidades de que te afilies, de que te aficiones al ejercicio físico son mucho más elevadas. Pero, donde llegó la gran sorpresa es en que el tercer factor tenía un peso enorme que no se esperaba. O sea, el hecho de que la persona adquiera un compromiso de asistencia en fecha y horario concreto y que eso se controle, tiene un reflejo inestimable en la retención, en el logro de que las personas adquiriesen el hábito. Esto os lo digo porque si bien puede ser un cierto esfuerzo para la empresa, para el negocio, es un esfuerzo rentable. O sea, puede valer la pena que llevéis a cabo procesos para llevar ese control, lograr con el cliente ese compromiso y llevar ese control. ¿Vale? Fijaos hasta qué punto es interesante el control y las asistencias, que aquí tenéis una escala que os muestra el peligro, ¿no?, de baja del cliente. El indicador más claro de que un cliente está en peligro de baja es su frecuencia de acceso a las instalaciones. Cuanto mayor es la frecuencia de acceso, más fidelizado podría estar el cliente o más adepto al ejercicio físico seguramente será. Cuanto menos venga por la instalación, más en peligro se encuentra, porque quiere decir que esto para él no es prioritario. Ahí, por ejemplo, veis como los que están en la parte alta de esa pirámide, los que vienen más de 3 días a la semana, pues ya son deportistas habituales, o los entusiastas que vienen 3 días, los regulares que pueden ir un promedio de 2 días, ¿no? Pero a partir de ahí, gente que solamente va un día a la semana, o a veces incluso menos de un día a la semana, o los durmientes que no están ni siquiera viniendo, esos están en un peligro terrorífico. Con los durmientes no vale la pena ni siquiera intentar reactivarles, porque cuando alguien lleva más de un mes sin venir y está pagando y le llames por teléfono para recordarle que no está viniendo, es muy posible que te diga, dame de baja porque te estoy pagando y no estoy yendo, no estoy haciendo uso del servicio. Entonces, importantísimo el tener en cuenta que estas intervenciones que debéis hacer cuando baja la frecuencia de entrenamiento se hagan al principio, en los primeros 10 días, cuando ya se nota que efectivamente hay un bajón inesperado y antes de que ese bajón se prolongue, hay que intervenir. ¿Vale? Por lo tanto, una recomendación básica es el control de asistencia, ¿no? Te echamos de menos en el gimnasio. We miss you at the gym. Aquí hay algo también que es importante tener presente. Esto es un llamado al realismo, a la objetividad, porque muchos clientes, muchos entrenadores, perdón, entrenadores o operadores, dueños de gimnasio, quieren tener retención, pero no están dispuestos a pagar el precio. Y lo que tienen que entender es que si quieres de verdad conseguir retención por la vía de la satisfacción, por la vía de la afiliación, por la vía de que la persona adquiera el hábito del entrenamiento, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que dedicar recursos, tienes que gastarte dinero. ¿Es rentable? Sí, es rentable, pero hay que apostar, hay que hacer un esfuerzo. Entonces, para que un cliente experimente un cambio válido, o sea, que alguien de verdad adquiera el hábito, vea resultados, etcétera, necesita un compromiso fuerte con una persona. Las máquinas no nos bastan, nos ayudan. Tener una app, tener un control, todo eso nos ayuda. Pero si tú no tienes un compromiso con un entrenador, con una persona de la institución, no es suficiente. ¿Por qué? Porque si un día no te apetece entrenar y tu único compromiso es con una maquinita, a la maquinita tranquilamente le dices, hoy no entreno. Pero cuando el compromiso es con una persona, lo cual va a implicar un cierto dolor psicológico por el incumplimiento, porque vas a quedar mal, ¿no? Porque te vas a sentir mal de decir, no, estoy fallando, estoy demostrando debilidad, estoy demostrando que no soy una persona fiable. Y eso es lo peor para un ser humano, ¿no? Para un individuo. Cuando no eres fiable, no consigues tener pactos, no consigues avanzar en la vida. Entonces, tener un compromiso con un igual, con una persona, con un entrenador, que además puede ser incluso una figura de referencia porque tiene cierta autoridad, ¿no? Que tú respetas y a la que no quieres fallarle, ayuda mucho, ¿no? A que la persona se afilie. Por eso también uno de los mecanismos que recomendamos a los gimnasios
es que cada cliente, o al menos los clientes que lo paguen, tengan un tutor, una persona que se responsabiliza de ello y que es frente a la que ellos también dan cuentas, ¿no? De decir, bueno, los compromisos con este tutor, con este manager, con este coach, con esta persona que es mi persona de referencia dentro del club y a la que yo no quiero fallar. Obviamente, lograr y mantener ese compromiso requiere una dedicación y eso también tiene un precio. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que los clientes entiendan que si ellos quieren ir por libre, sus probabilidades de adhesión al ejercicio físico son muy bajas y si no tienen esa adhesión y quieren tenerla, pues tienen que aceptar que tienen que pagar por ello. Tienes que pagar un asesoramiento, tienes que pagar una atención, una motivación, etcétera, etcétera, pero es lo lógico. Esto ya lo tienen clarísimo en muchos países donde el cliente, si se apunta al centro con una cuota básica, solamente tiene, digamos, derecho a usar las instalaciones y los equipamientos y desde el punto, el momento que ya quiere tener un asesoramiento, un seguimiento, una motivación, tiene que pagar un extra de un entrenador personal o algún sistema de asesoramiento, de coaching, que no tiene que ser siempre un entrenador personal, pero que ya requiere un mayor. Bueno, el pilar cuarto es que las personas consigan resultados. Obvio, el cliente que ya empieza a tener adhesión al ejercicio físico, que ya empieza a tener el hábito, ahora lo que hay que conseguir es que además se ponga en forma, ¿no? Que consiga sus objetivos. ¿Qué es lo que va a influir sobre todo para que consigan resultados? Lo que ya indicamos anteriormente, que tengan una planificación, que trabajen con un macrociclo, esto es muy importante. El deporte de élite se regula así, todos los deportistas que tienen objetivos trabajan con planificaciones anuales, con macrociclos. Pues hay que adaptar esto a las personas que no quieren ir a la Olimpiada, pero quieren conseguir bajar peso, quieren consolidar un metabolismo más elevado, con un peso corporal o con una mejor composición corporal, etcétera. Importante, obviamente, el nivel técnico de los entrenadores, pero de verdad, porque en muchos gimnasios te dicen que sus entrenadores están preparados, pero luego eso no viene avalado por unas certificaciones, por unos reciclajes, por una formación. O sea, es importante garantizar que esto de verdad se da, ¿no? El nivel técnico. En la mayoría de los sistemas de entrenamiento, casi que para cualquier objetivo relacionado con la actividad física, la nutrición es fundamental y habría que incluirla en casi todos los programas. Tener en cuenta que conseguir resultados es plantear un estímulo, una recuperación para que luego se dé una supercompensación. Entonces, la recuperación, la nutrición tiene un papel total. Ya ahora no le voy a dar una lección sobre eso, pero yo creo que ya todos deberíamos tenerlo claro. Y ayuda mucho que las personas reciban valoraciones porque los mantiene enchufados, los mantiene orientados, enfocados en sus objetivos, que reciban los feedbacks pertinentes para que estén muy informados de cuál es la evolución que están experimentando y si hay atascos, ver por qué se están dando esos atascos y solucionar esos atascos, y que las sesiones sean únicas en valor. Y esto lo pongo en rojo porque yo le doy mucha importancia. Si tenéis sesiones, por ejemplo, de clases grupales o de entrenamientos personales, no debería haber dos sesiones iguales y el cliente debería entenderlo así para que no quiera perderse ninguna. Esto es como el que hace un curso de inglés, ¿no? Un curso de idioma. Si el miércoles me tocan los adverbios, si no vengo a clase me pierdo los adverbios, ¿verdad? Pues igual con los entrenamientos. Si tú te has comprometido a venir 3 veces por semana y el miércoles vamos a hacer un entrenamiento tipo HIIT con recuperaciones parciales y vamos a trabajar de una determinada manera para quemar tantas calorías y con este objetivo final, esta sesión no te la puedes perder porque es única. ¿Vale? Entonces, toda la forma en la que montamos la sesión, cómo la trasladamos al cliente, cómo le explicamos los objetivos, la propiocepción que se produce durante el entrenamiento, etcétera, etcétera, tienen que servir para que el cliente entienda que no debe perderse ninguna sesión de las que él necesita, de las que él ha pactado. ¿Me explico? Por eso es muy importante al inicio de la sesión explicar el objetivo y explicar lo que es importante tener en cuenta durante la sesión para que se logre el objetivo de esa sesión y que al final de la sesión ya se haga balance de cómo ha transcurrido y también se prepare la siguiente sesión, ¿no? Como hacía María Emilia ahora al principio, que ya os estaba explicando los próximos eventos, las próximas jornadas, todo lo que viene a continuación, pues lo mismo pasa aquí en una sesión de entrenamiento, hay que explicar qué es lo que vamos a trabajar el próximo día, ¿ok? Bueno, ya nos estamos acercando al final. El último punto, el último pilar, es el de la experiencia del cliente, lo que también se llama la user experience, ¿no? Vamos a ver porque puede ser que alguien adquiera el hábito del entrenamiento, puede ser que obtenga resultados, que vea mejorar su físico, pero si durante su experiencia en el centro tiene roces, fricciones, elementos que le provocan malestar, entonces se puede fastidiar la retención, se puede fastidiar la fidelización que comentábamos al principio. ¿Qué aspectos ayudan a mantener, ¿no?, esa experiencia a un nivel más elevado? Bueno, se ha comprobado que el que se monitorice la actividad del cliente ayuda mucho a que la experiencia sea más positiva y que enganche y que motive más.
Entonces, todos los sistemas de monitorización del esfuerzo, de la frecuencia cardíaca, del esfuerzo percibido, de las calorías quemadas, en fin, todas las variables que ayuden, ¿no?, a monitorizar y a establecer ranking, etcétera, que sería también un poco lo que llamamos gamificación, para que la persona pueda tener un referente que le ayude, ¿no?, a querer mejorar o a compararse con los demás. Todo eso ayuda enormemente en los procesos estos de mejorar esa experiencia de usuario. También, obviamente, todo lo que tiene que ver con la atención al cliente, pero como siempre digo, de verdad. O sea, que de verdad haya siempre una sonrisa genuina, espontánea, natural, verdadera en la recepción del centro. Que se establezca empatía con los clientes, que se les conozca, ¿no?, por su nombre y se intente, pues, mostrar que hay una preocupación verdadera por ellos, que siempre se trate a las personas con educación, con respeto, ¿no? Que no haya tiempos de espera, que esto a la gente cada vez le desespera más. Si hay algo que tienen los seres humanos actualmente y es consecuencia del mundo del avance digital, es que son cada vez más impacientes, ¿no? O sea, hay que evitar los tiempos de espera y, por supuesto, evitar las fricciones, que todo esté limpio, que todo esté ordenado, o sea, las cosas que sabemos que generan disconfort, que generan protestas, que generan tal, cambios que no se avisan y demás, hay que evitarlas como sea. Sabemos que no puede haber algo que sea absolutamente perfecto, pero hay que ir aprendiendo a medida que se va experimentando y se van viendo las quejas para pulir y evitar que no vuelva a pasar, ¿no? Y cada vez tener un sistema más limpio, más sofisticado, ¿no?, mejor establecido. Y en eso lo que va a ayudar sin duda es el control. El control es básico, ¿vale? Entonces, mecanismos de control para garantizar una buena experiencia de usuario, tener en primer lugar claros cuáles son los estándares de calidad. Por ejemplo, nosotros queremos que el gimnasio siempre esté perfectamente limpio. Para eso necesitaremos tener personal de limpieza todo el tiempo. Controles de calidad. Tiene que haber un responsable que revise las instalaciones, los equipamientos, las clases, el desempeño de los entrenadores, para que todo aquello que pueda dar motivo a esas fricciones que comentábamos esté controlado, supervisado. También otro mecanismo interesante son los controles de satisfacción. Esto lo podéis hacer o bien con encuestas, que incluso pueden ser anónimas, o bien con entrevistas directas con los clientes. El primer método es más cuantitativo, más estadístico, el segundo es más cualitativo. Los dos son buenos, los dos están bien y yo utilizaría, y de hecho así lo he hecho con mis propios negocios, con mi gimnasio, porque yo tuve una cadena de centros deportivos, hacíamos los dos tipos de controles. De vez en cuando se hacían, en fin, con una periodicidad establecida, encuestas generales y también con una periodicidad establecida, entrevistas directas con individuos o con focus group, con grupos de debate para analizar lo que funcionaba bien y lo que funcionaba mal. Es muy importante también que cuando hagáis la gestión antibaja, en la pequeña entrevista que debéis hacer con el cliente, detectéis cuáles son los motivos auténticos de baja. También vendría muy bien, funciona los Mystery Shopper. Este es un servicio que cada vez prestamos más nosotros a clientes, a operadores, que es hacer nosotros una supervisión fantasma, ¿no? Misteriosa. Nos hacemos pasar por clientes para descubrir si efectivamente las cosas se hacen como deberían hacerse. Y obviamente que todo esto tiene que ir acompañado también de cierto grado de supervisión directa por parte de los responsables del centro, como no, porque como se dice por aquí, el ojo del amo engorda el caballo. Bueno, pues ya para terminar, una frase que me gusta mencionar en compañía de mi hijo, que es este chaval que estáis viendo aquí, que es que si mejora la vida de las personas, es un buen negocio. Somos muy afortunados de trabajar en este sector, en el sector del fitness, porque es un sector que sin duda mejora la vida de las personas, así que vale la pena hacer este esfuerzo por ayudar a la gente a afiliarse a este estilo fitness, que no tiene más que satisfacciones que darnos a todos. Aquí tenéis también mis datos de contacto. Ahora creo que Emilia abre un pequeño turno, ¿no?, de preguntas o de cuestiones, pero en cualquier caso me tenéis localizado en mi web, chanojiménez.com, en mi correo, info@chanojiménez.com, y ahí tenéis también mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y quedo a disposición.